Alemañoles, Bigit. Así que hoy les voy a hablar de el Ausbildung de enfermería. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto gano? ¿Qué funciones tengo? ¿Qué tareas tengo? Y cómo está detallado mi Ausbildung. Espero que les guste, así que quedaros y ahí vamos. En Instagram les pregunté ¿cuánto creéis que dura el Ausbildung de enfermería? Y muchos me pusieron 3 años. Y sí, tenéis razón. Aber, porque hay un aber, es que si por ejemplo habéis hecho un Ausbildung como el que hice yo de GKA, Gesundheit und Krankenpflegehelferin, hay escuelas que te lo pueden acortar los 3 años hasta 3, incluso 6 meses. No ha sido, por ejemplo, mi caso. Mi escuela no lo acorta. Yo en su momento, cuando terminé mi Ausbildung de GKA, les pregunté si había la posibilidad que me acortaran unos meses de los 3 años, y me dijeron que podía irme a otra escuela, pero que ellos no quieren dar esa opción. Y yo, como ya muchos sabéis, estaba contenta con mi escuela, así que acepté hacer los 3 años completamente. Además, hay escuelas que, por ejemplo, puedes hacer el Ausbildung hasta en 5 años, porque lo que haces es hacerlo en Teilzeit, se dice aquí. Eso quiere decir que lo haces en vez de en 8 horas, lo harás en 4, la mitad de tiempo. Dura más, pero esta posibilidad la dan algunas escuelas, incluso aquí en Neuss, por ejemplo. Hay una escuela que te permite hacer el Ausbildung tanto de GKA como de GUK en Teilzeit. Y incluso para madres, por ejemplo, es una buena opción. Ya depende si tú quieres estar 5 años o 3 años estudiando. Sueldo. ¿Cuánto cobro en el Ausbildung? Bueno, esto es muy relativo, porque dependerá mucho de qué estoya clase tenéis, qué estoya clase tienen, y si estáis casados, si no estáis casados. La estoya clase en Alemania, por ejemplo, esos son los impuestos, que no sé si sabéis, pero en Alemania los impuestos están, digamos que por grados. Eso quiere decir, si eres soltero y no tienes hijo, tendrías el grado 1. Por ejemplo, un soltero de un grado 1 de la Steuer clase, los impuestos, que no tenga hijo, puede ser que le quiten de su dinero hasta 400 euros, depende de lo que gane. En el Ausbildung ganarás normalmente en el primer año 1040 euros. De ahí depende del número de Steuer que tengas, le tendrás que quitar un %, pero digamos que os vais a quedar entre 900 o 800. En el segundo año ganaréis unos 1100 euros, 1100, 1102. Nosotros, por ejemplo, 1102 euros. Y en el tercer año 1203. La buena noticia es que aparte vais a ganar el llamado Zuschläge. Es que tendréis Schichtszulage o Allgemeinzulage, que esto es prácticamente vacaciones, navidades, y también cuando trabajéis sábado, domingo, días feriados en el hospital. Todo eso ganaréis un poquito más. Siempre quiero dejar claro que esta es la parte donde yo vivo, que en toda Alemania es así, yo no lo sé. También hay unas diferencias si trabajas para un hospital católico o de la iglesia, que si trabajas para los hospitales del Estado. Yo trabajo en un hospital de la iglesia y también los sueldos varían. Yo diría que incluso son un poquito mejores. Después del Ausbildung ganarás según tarifa y también según la experiencia, por supuesto. Yo diría que en el primer año, después que hayas terminado, cuenta con unos 2.000, 2.500
eso yo diría 2.500 serían, 2.600 serían bruto, y yo diría que te llevarías, vamos a decir que 2.000 en mano, 2.000 neto, que aquí se habla mucho de bruto y neto. Bruto es la cantidad que te pagarán pero que no vas a ver, y neto es lo que va a estar aquí en tus manitas. Pues sí, yo diría incluso que hasta 2.300 con los lo que trabajes de más, cuando trabajas fines de semana, cuando haces noche. Así que contáis por ahí, más o menos 2.300, 2.400 al empezar. Incluso un poquito más. Pero señores, ¿de verdad creéis que solo bañamos pacientes? Pues no. A ver, aquí podemos pelear. ¿Por qué? Por ejemplo, en mi hospital, en donde yo estudio, nosotros aprendemos ya en el segundo año a sacar sangre. Me encanta sacar sangre. Sí, empezamos a sacar sangre. Yo tengo compañeras que están en otro hospital y que nunca han aprendido a sacar sangre. Pero en mi hospital sí. Esa es una clave de las enfermeras en el hospital donde yo trabajo. Nosotros sacamos sangre. Y nuestras funciones son básicamente, ya, bañamos los pacientes, pero eso lo vas a hacer más bien cuando estás en el Ausbildung. Después que pases el Ausbildung, no tanto. Las enfermeras lo que mayor hacen es por la mañana, lo típico, la presión arterial, la tensión arterial, ya. Eso que el medicamento, poner las infusiones, sacar sangre, eso lo hacen las enfermeras y tú depende en el año que estés. En el primer año vas a estar en lo básico. Ya a partir del segundo año la cosa cambia y se va poniendo chula y entonces sigues en el Pflege. La mayoría, casi los 3 años vas a estar en el Pflege. Pero ya empiezas a partir del segundo año, yo creo que al final del primer año ya empiezas a tener muchas, se empieza a poner la cosa interesante, como poner cateta o todas estas cosas. ¿Cuántos tipos de enfermera existen? ¡Buah! Ata, uta, empfeag, Pero hoy me voy a concentrar en 4 que tienen funciones diferentes, pero está todo bastante, es todo bastante parecido y pero que en Alemania se estudia de forma diferente. Y son OTA. OTA es una enfermera de operación, está solo en la parte de operar. Altenpflege. Altenpflege es una enfermera, son también un Ausbildung de 3 años, pero trabajan en los geriatrías. Trabajan la mayoría solo en geriatrías y también podéis trabajar en el ambulante Pflege. El ambulante Pflege en Alemania se refiere, son enfermeras que están en el coche y van a las casas de los enfermos. Son pacientes que están más o menos estables y que necesitan ayuda, pero que no necesitan estar en casa. Que no necesitan estar en un hospital. La diferencia entre Altenpflege y Krankenschwester, la mayor diferencia que yo veo es el medicamento. Ellos no trabajan tanto con medicamentos, no tienen tantas medicinas, no trabajan tanto con medicina. De ellos es más, yo diría, más social, más el trato con el paciente, está más centrada en lo que es bañar al paciente, cuidarlo, jugar con ellos, pero no tanto en la parte de lo que es diagnóstico, inyección, lo que es medicina no es mucho
en el Altenpflege. Aber wie gesagt, también son 3 años. Luego está la Kinderpflege, y esta he escuchado muchas veces que es la más difícil, la más buscada por los jóvenes, y es todo con niños. Trabajaréis en un hospital para niños, y la diferencia aquí es que una Kinderkrankenschwester puede trabajar en cualquiera, y esto me refiero desde Altenpflege, en un hospital para mayores, pero las Krankenschwester tienen que hacer un Weiterbildung. Y luego está la Hebamme. La Hebamme trabaja solo con bebés, es una matrona. En España, por ejemplo, para ser matrona tienes que hacer primero enfermería y después matrona. Aquí no, aquí el Ausbildung de matrona son también 3 años, y tienes que pagarlo tú misma, así que es bastante caro, y sus funciones son muy limitadas. También su salida no es tan buena como las otras. ¿Dónde trabajan las enfermeras? No solo trabajamos en hospitales. No, las enfermeras tienen muchos sitios, no como las enfermeras en España, porque por ejemplo las praxis aquí tienen las conocidas por MFA, tienen como otro tipo de enfermera que en verdad son Arzthelferin. Tienen más o menos, hacen más o menos todo lo que hace una enfermera, pero no trabajan en hospital. Son 3 años en la Bildung, y es totalmente, ellas están más bien en las praxis, como en España, por ejemplo, cuando vas al ambulante, al médico normal de cabecera, ellas por lo general trabajan ahí. Esto también lo podría hacer una enfermera, pero por lo general quienes hacen esto son las que hacen esas Bildung. Las enfermeras trabajan también, bueno, en hospitales, centros de rehabilitación. Aquí son muy comunes estos centros donde vas, tanto si estás con estrés, si has tenido un accidente o una operación. Estos se llaman REA, y aquí también trabajan muchas las enfermeras. También están en los llamados Hospice. No sé si sabéis que en España, en Alemania son hospice, son sitios donde las personas saben que van a morir y se van a ese sitio a ese tiempo que les queda. Vas a estar ahí el tiempo que sea, pero ahí estás esperando el desenlace final, por así decirlo. Luego está Psychiatrie. Estas en los hospitales psiquiátricos podéis trabajar también. E incluso hay muchas enfermeras que hacen el Ausbildung directamente en estos hospitales psiquiátricos. Pues hasta aquí mi vídeo de hoy. Espero que les haya respondido a algunas preguntas.